con el fin que tu desarrollo como discípulo del Señor Jesús aumente. Discipulado en Acción te mostrará las herramientas fundamentales que todo discípulo debe poner en práctica. Usando el libro Manual del Discipulado como base, los pastores Giovanni Ramírez Bolívar y Julio Flores te ayudarán en el crecimiento de áreas como la devoción, el testimonio y la misión, tu vida en la iglesia y el estilo de vida del creyente. Este estudio fortalecerá tu avance vital como un discípulo que va tras las huellas de Jesús el Maestro. Comencemos entonces con Discipulado en Acción. Estamos contentos una vez más aquí en el repaso, en el estudio, en estos análisis que estamos haciendo del libro El Manual del Discipulado. Hoy estamos de nuevo con el tema la contemplación y estoy aquí, como ustedes pues van a observar, con el pastor Giovanni. Nuevamente, pastor, bienvenido. Nos da mucho gusto que esté hoy y que estemos compartiendo este momento especial. Así es, gracias pastor. Qué bueno es hablar acerca de la contemplación y vamos a ver entonces qué significa la contemplación y qué es la vida devocional. Sí, yo pienso, pastor, que la contemplación y la vida devocional es lo que nos tiene que llevar a nosotros a hacer que la experiencia de la cual hemos estado hablando ya en los capítulos anteriores llegue a convertirse en algo que haga un efecto en nosotros. El efecto donde nosotros vamos a ir pareciéndonos y llegando a ser semejantes al Señor Jesucristo. Ese es el punto fundamental de la transformación y de la vida devocional, que la contemplación nos va a ayudar a llegar a ese elemento. Entonces la contemplación significa pasar tiempo con Jesús. Es lo que podemos notar, lo que el capítulo número 5 nos narra y que vamos entonces a desarrollar durante este tema. Es correcto. Yo diría que, como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Así que el apóstol Pablo nos está diciendo claramente que la transformación es un proceso que está ocurriendo mientras estamos contemplando al Señor Jesús. Entonces, si hablamos de contemplación, no es una mirada pasajera o vaga, o es un momento. Hay que dedicar tiempo para la contemplación. Sí, hay que dedicar tiempo, realmente hay que sacar tiempo para orar, hay que sacar tiempo para poder hacer cosas que tengan conexión con Dios. Realmente el propósito de la vida devocional, pastor Giovanni, no es el hecho de que uno informe. Hay gente que tiene el hábito, que tiene como idea de que estudiar la Biblia es simplemente un requisito que hay que cumplir. Y entonces viven desesperados. No, si no cumplo ese requisito, hay que orar. Si no cumplo ese requisito, pero no está haciendo un efecto. Es como que es una lista de por hacer cosas. Y cuando lo hacen, chequearon, ya cumplí. Pero el propósito de la contemplación realmente no es eso. Así no ocurre la transformación que la contemplación debe llevar. Muy bien, entonces, ¿cuál es la importancia del carácter? Si hablamos de eso, de la contemplación, ¿cuál es la importancia que vemos entonces en la vida de Jesús, pero también en la vida de otros? Muy bien, el carácter está conectado con lo que necesita que ocurra en el creyente. Es decir, cambiar el carácter, que es parte de la contemplación, no es algo tan sencillo. Tiene sus complejidades, tiene elementos de la mente que hay que tomar en cuenta. Así que la transformación tiene que basarse o tiene que tomarse, tiene que influir por lo que Jesús dice, porque no es la información lo que necesitamos es ser transformados. Y esa transformación, según nos dice el capítulo, va a ocurrir cuando la vida del creyente deja que el Espíritu Santo trabaje en el corazón humano, cuando el poder del Señor, de Dios, empiece a hacer un trabajo en la imaginación nuestra, empiece a hacer un trabajo en la experiencia del carácter, las cosas, las decisiones,
los aspectos que, por ejemplo, nosotros tenemos que tomar en cuenta. No podemos vivir regañando a la gente, no podemos estar reaccionando de una manera brusca ante los demás. Esos elementos son los que deben ser transformados, son elementos que vienen de adentro hacia afuera. Y la contemplación de Cristo especialmente, que es pensar en su vida, pensar en lo que estudiamos en las Escrituras de Él. Ese pensamiento de qué hizo Él, cómo hizo, es la contemplación y es lo que nos va a ayudar. Ahora, ¿cómo hacía Jesús? ¿Cómo lo hacía? Es interesante estudiar la vida de Jesús, y alguien dijo lo siguiente: reacciona y haz como Jesús haría en esta situación. ¿Qué haría Jesús? Bueno, es interesante. Hay una cita que el manual del discipulado nos dice acerca de la vida de Cristo, que dice lo siguiente. Mire, pastor, Jesús no suprimió una palabra de verdad, pero siempre profirió la verdad con amor. Hay gente que dice, no, yo digo la verdad, y que le duela al que le duela. Y eso, cristianos así, están haciendo daño. Porque Jesús hacía eso, Jesús decía la verdad, pero no con la excusa duélale a quien le duela, porque Jesús profería la verdad con amor. Y eso es lo que no toma en cuenta el que cree que decir la verdad es lo que es correcto, sin transformación de carácter. Así es. Entonces Jesús, aunque nunca suprimió una palabra, siempre la dijo, lo que tenía que decir lo decía, no se alteraba, no se ponía molesto, no tenía que elevar la voz para poder decir una verdad. Él en sus relaciones con la gente ejercía el mayor tacto y la atención más cuidadosa, con misericordia. Nunca fue áspero, nunca habló una palabra severa, innecesariamente nunca hizo una cosa como esa, nunca produjo a un corazón sensible una pena innecesaria. Entonces, ese modelo de Cristo es el modelo al cual la contemplación nos debe llevar y que nos toca mucho. Por eso es que el carácter tiene que transformarse en la contemplación. Así es, el manual del discipulado, la página 34, dice lo siguiente: si la verdad que profesamos no nos hace como Jesús, perderá su atractivo por lógico que sea. Interesante. Sí, al final nosotros podemos, dicen un refrán en español que conocemos muy bien, que hay gente que hace cosas con las manos y las desbarata con los pies. Entonces, no, somos cristianos, profesamos, y de pronto con las acciones, el carácter, acabamos con lo que deberíamos haber fortalecido, porque nuestro carácter rompe eso. Y también, pastor, el manual del discipulado nos dice que aunque necesitamos bondad, mansedumbre y paciencia, que son virtudes importantes, de esas son las que estamos hablando, que una persona violenta a veces no es paciente o no reacciona de la manera adecuada. Entonces tenemos que tener en cuenta que a pesar de que esas son virtudes importantes, no podemos descuidar otras virtudes que son parte del carácter, que tienen que desarrollarse como parte de ese buen carácter. Es decir, necesitamos también virtudes activas, el ímpetu, la energía, el perseverar. Entonces hay gente que se desanima con algo muy rápido, hay gente que se desmotiva porque algo le pasó y ahí abandonaron, no insiste. Hay personas que pierden la motivación, se sienten tristes, se desinflan por alguna experiencia. Entonces hay que actuar como Jesús lo hizo. Jesús nunca estuvo ocioso ni nada. Así que es importante eso, Pastor Giovanni. Entonces es necesario la simpatía y el amor, es muy importante. No podemos entonces sino seguir el ejemplo de Cristo para entender que se refleje ese carácter en nosotros, porque el Señor nos expresa, como dijo Pablo, ser pues imitadores de mí como yo de Cristo. Correcto. Ahí está la situación. Ahora, el valor de todo esto está fundamentado en lo que el Espíritu Santo hace en el corazón. La fuerza, como tenemos el problema de la carne humana, el problema de la debilidad humana, que tendemos al pecado, tendemos a actuar de manera equivocada, tenemos traumas, tenemos crisis, tenemos cosas acumuladas en nuestra mente. La fuerza que nos transforma es la capacidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que necesitamos entender para que el proceso camine bien. Es decir, que es a través del Espíritu Santo quien nos transforma y nos coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. Es necesario
la presencia del Espíritu Santo. Es como dice Isaías 59:19, que dice el capítulo, ¿verdad? Que el enemigo va a venir como río, pero el Espíritu de Dios va a ser como una muralla de protección. Y ese poder del Espíritu es lo que nosotros necesitamos para cuando viene el tentador a poner esas cosas que salgan de nuestro corazón, sean controladas por el poder del Espíritu Santo. Ahí está la fuerza. Así es, entonces también en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, nos habla acerca de los frutos del Espíritu. Si nosotros lo leemos, nos dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Qué importante es tener todas estas herramientas para poder desarrollar esos frutos. Correcto. Ahora, siguiendo entonces con el análisis de este capítulo, nosotros nos damos cuenta de que hay algunos elementos más, ¿verdad? Ya entrando en la parte final de lo que este capítulo nos menciona, la transformación no es algo fácil, eso lo tenemos que reconocer. Es una lucha constante contra uno mismo, contra el yo. Y tenemos que reconocer de que esa lucha tenemos que enfrentarla, pero el carácter noble, Pastor Giovanni, un carácter adecuado no se hereda. No lo recibimos porque el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros como un viento que nos transforme, sino que tenemos que formarlo por medio de las luchas y las pruebas que presentan la vida constantemente. Dios está guiando. Palabra de Vida del Gran Maestro dice en la página 266 que son las batallas contra el yo. Es allí donde nosotros logramos lograr las victorias más poderosas, es luchar y tener esa batalla contra el yo. Muy bien. Así que, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué es lo práctico, verdad? Sabemos que luchar contra el yo tiene que ver con luchar contra los sentimientos, las emociones, luchar contra lo que la imaginación tiene, la imaginación que la podemos dejar ir a muchas cosas, tenemos que trabajarla y evitar de que se suelte, se vaya por donde quiera. Hay que aprender a controlar la imaginación. ¿Qué cosas prácticas nos diría usted que necesitaríamos hacer entonces para que este ejemplo y la contemplación haga el efecto? ¿Qué deberíamos poner en práctica? Debemos entonces buscar la pureza del pensamiento y acción. Ok. La otra cosa es que es colocar entonces nuestros pensamientos y nuestra imaginación sujetadas a la conducta. Que todo nuestro pensamiento, si en algo debemos pensar, debe honrar y glorificar a Dios. Muy bien. Y ahora, yendo a la parte final, ¿verdad? La parte práctica que nos dice el estudio, hay algunas otras sugerencias aparte de esas que usted nos dio, que tienen que ver con los sentimientos y las emociones y la imaginación, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, las aplicaciones prácticas. Así que en el tiempo devocional, esta semana, usted debería ser honesto con Dios, ¿verdad? Y pídale, como le dijo el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y guíame, y ve si en mí hay camino de perversidad, y condúceme por la senda de justicia, como lo dice el Salmo 139, 23 y 24. Eso es lo primero. Esta semana hay que aplicar ser honesto con Dios. Lo segundo es rechazar cualquier cosa que nos impida la relación con Dios. Ok, perfecto. También la recomendación es poner por obra las impresiones. El Espíritu Santo habla a la mente, deja que en el tiempo devocional las impresiones que el Espíritu Santo te da, ponlas en práctica durante el día. Si necesitas perdón, podemos pedirlo a Dios porque Él nos los dará, perdonar y también perdonarnos. Ok, y una quinta recomendación es intenta cada día imitar a Jesús. Cuando algo esté reaccionando, piensa cómo lo haría Jesús, qué haría Jesús en mi lugar, y trata de imitar esa conducta. Y sexto, sigue que el Espíritu de Dios te muestre cada día lo que debes hacer. Pídele al Espíritu Santo, impresióname, guíame lo que yo debo hacer y lo que debo abandonar. Muy bien, así que con estas sugerencias queremos concluir este estudio número 5, la contemplación. Muchas gracias y esperamos que este análisis pueda servir para que usted pueda seguir creciendo en el discipulado cristiano en el cual estamos comprometidos.
Hemos llegado al final de Discipulado en Acción, presentado por los pastores Giovanni Ramírez Bolívar y Julio Flores. Confiamos que el Manual del Discipulado seguirá siendo la herramienta de apoyo en tu crecimiento como discípulo de Cristo. Discipulado en Acción. Te esperamos en la próxima presentación. Bendiciones.